Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud, tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus con la tarde está en plenitud. Con la operación técnica de Ricardo Piñero, damos comienzo a una nueva emisión de este programa sobre arte y cultura. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Luis. Bien, muy bien. Acá una tarde espléndida de sol, disfrutando de la radio. Así es. Nuestros teléfonos son 4-300-0114 o 11 50 31 9801. Para tomar contacto con nuestro proyecto Generación Abierta pueden ingresar a www.generacionabierta.com.ar. Ahí se encuentran las emisiones de nuestro programa, notas sobre la revista Generación Abierta y otros artículos de interés. También se pueden contactar de otras formas, ¿no? Por Instagram, LinkedIn, Facebook, mails. Los mails son generacionabierta@hotmail.com y generacionabierta@gmail.com. Pueden tomar contacto a través de estas modalidades. Así es. Y también a través de la página de Amadeus 91.1. Sí, porque ahí también están los programas anteriores. Sí, muy interesante que estén allí, se escuchan bárbaro, así que oyentes, está todo para ustedes. Tenemos una noticia para darle a nuestros oyentes respecto a nuestro ciclo de literario y de arte, ¿no? Una gran noticia, Luis. Sí, vamos a hacer el relanzamiento de Café Literario y de Arte Antonio Aliberti, que lamentablemente no pudimos realizarlo a partir de la pandemia en marzo de 2020, y vamos a hacer el relanzamiento el viernes 26 de noviembre de este año en El Gato Negro, un lugar muy emblemático que está en la calle de Corrientes. Con posterioridad iremos informando cómo va a estar conformada la programación de ese día, que va a ser, como decíamos, el relanzamiento del ciclo. ¿Sabés que seguimos con los italianos y vamos a hacer un parate acá porque ya van varios programas, pero realmente Italia y sus... Pensaba en eso, vos sabés, yo decía, ¿cómo puede ser? No, puede ser, porque todos los países tienen arte, cultura, a doquier. Lo que pasa que en el caso de Italia nos llega mucho material, ¿no es cierto?, de arte, de cultura, de escritores, artistas, y a lo mejor de otros países van llegando cosas, pero no tanto, ¿no? Entonces, claro, alguno diría, ¿qué pasa que con Italia están 10 veces, no? No, sí, podríamos seguir. Sí, realmente yo creo que en otro momento tendríamos que retomar porque quedan grandes afuera, grandes músicos, grandes poetas, escritores, pensadores, directores, filósofos, artistas visuales, o sea que Italia va para mucho. Hoy voy a trabajar sobre un ensayo, leer algunos fragmentos de un ensayo de Massimo Bontempelli. Decir que Massimo Bontempelli nació un 12 de mayo de 1878 en Como, Italia, y falleció un 21 de julio de 1960 en Roma. Escritor, poeta, periodista, compositor, novelista, ensayista, dramaturgo, escritor de ciencia ficción, político, traductor y literato. Más cosas de Massimo, como su nombre lo dice, es imposible. Amigo de Alberto Sabino y de Giorgio de
Chirico introdujo el surrealismo en Italia, aunque su concepción teórica lo llamó realismo mágico. Tengo un artículo acá muy interesante, un ensayo que publicara en su revista Sur, revista bimestral de letras italianas de noviembre y diciembre de 1953, que me ha regalado este ejemplar el poeta Julio Bepré. Y como comentamos la otra vez, las traducciones, algunas han sido realizadas por nuestro amigo traductor Héctor Miguel Angeli, un gran poeta de la generación del 60 y del 70. La poesía contra la historia. La poesía es la resistencia del alma que desea volver al cielo contra la historia, que desea adaptarla a la tierra. Esa memoria oculta del cielo perdido es el aliento de la poesía. Ninguna operación lógica puede explicárnoslo. De esa borrosa memoria nace en lo profundo un movimiento que es amor, pues toda gran poesía ha sido poesía amorosa. El poeta es, de acuerdo con una antigua definición, el vasallo del amor. La crítica lógica acierta a veces a distinguir al verdadero poeta del falso, la poesía de la no poesía. Pero no todos los poetas reconocidos por la estética como tales son vasallos del amor. Existen otros también auténticos, que son los involuntarios, cómplices de la historia. Podemos hablar entonces de poesía celeste y de poesía terrena. Quisiera, por lo tanto, al valorar una serie de creaciones poéticas, acudir a ciertas verdades generales relativas a la aventura terrena del hombre. Sigue diciendo, más adelante, la libertad terrena determina los hechos de la vida práctica. Lo que después elegimos, ordenamos, tratamos de interpretar y que reunidos constituyen aquello que se llama, en el sentido más ordinario y corriente del término historia, la libertad celeste engendra la poesía, es decir, todas las artes. El pensamiento idealista ha hecho coincidir el procedimiento de la libertad terrena con el camino del espíritu humano, que a través de aquella realiza y llama notablemente historia, y al proceso y a los resultados totales de la ya mencionada actividad terrena. La historia no tiene aspiraciones metafísicas, está entregada por completo a fines económicos. La forjan los impulsos que surgen en el hombre de sus propios caracteres animales, lucha física, rapiña, astucia, engaños, estragos. El verdadero recuerdo del cielo está desterrado de la historia. Historia es mundanidad, poesía, soledad conquistada. Historia es interesada, convivencia, poesía, comunión. Poesía es buscar y encontrar el estado de gracia, abandonado a la historia, que es un esfuerzo por impedir que la convivencia se torne comunión. El hombre se hundirá muy pronto en la naturaleza, triunfo definitivo del antiguo adversario. Mientras continúa el avance sangriento de la historia, que es sustento de barbarie, paralelo a él se desarrolla el mundo de la poesía. Así ha nacido este insensate contraste. Por eso, este artículo es la poesía contra la historia, ¿no? Con las alternativas propias de toda oposición de fuerza, conquistas ambiguas, esperanzas fallidas, derrotas de aquello que sin embargo está destinado a vencer, concesiones peligrosas. A lo largo de caminos desolados surgen cumbres situadas más allá del tiempo, que la demente bestialidad del hombre no puede alcanzar. Desde San Francisco hasta Leopardi, 10 poetas bastan para preservar en el hombre la memoria de su origen y mantenerla despojado el camino del retorno. Qué interesante, ¿no? Pensaba también esta nota que sale en la revista Sur, emblemática revista que aparece en 1931, dirigida por Victorio Campo,
cuyo último número fue en el año 91, o sea, más de 60 años, ya había fallecido Victoria, ¿no? 6 décadas marcando un poco la cultura, ¿no? de nuestro país, el arte, y lo bueno que aparece esta posibilidad, ¿no? de traductores, en este caso el querido Dr. Miguel Angeli, haciendo la traducción de escritores del exterior y dándonos la posibilidad a nosotros en aquel momento de poder conocerlo. Exactamente, qué importante la traducción, porque si bien, como vos decís, nos llega más material, igualmente hay mucho otro que no está traducido. Seguro. La lectura lírica es la lectura más difícil. Su sentido anula y trasciende lo meramente literal. Sus valores se aclaran poco a poco desde la niebla de una originaria incomprensión, o se revelan de pronto en el momento de mayor extravío. La melodía de los ritmos sirve para crear y difundir la atmósfera de la evocación, porque la lírica es, sobre todo, canto, como el purgatorio de Dante, salva las almas haciéndolas cantar. El camino de la poesía es una metáfora equivocada. Avanzar y progresar son características de otras actividades del conocimiento, de la conquista práctica de la naturaleza. El arte es lo individual, absoluto, lo que hay en nosotros de inmutable. Es la luz que en nosotros ha dejado el paraíso. Cuando lo hemos perdido, la poesía se alimenta de su recuerdo. Cuando intentamos recuperarlo, se alimenta de aspiraciones. Estos son algunos conceptos de este artículo tan interesante, La poesía contra la historia, de Massimo Bontempelli. Que tuvimos la posibilidad, ¿no es cierto?, a través de la revista Sur, que tuvo, entre otros secretarios de redacción, a José Bianco, que tuvo muchos años, pero también estuvo Silvina Ocampo, la hermana de Victoria Ocampo, una gran escritora, Ernesto Sábato, María Luisa Bombal, Nicolás Barrios Lynch y Enrique Pesoni, entre otros escritores. Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Hoy voy a continuar con una segunda parte de la vida y de la obra de Artemisa Gentileschi, la artista de quienes les hablé la semana pasada. Les recuerdo, una artista italiana que nació en 1563 y muere en 1639. Seguramente los oyentes nuestras oyentes, si conocen alguna obra, alguna pintura de esta artista, quizás sea Susana y los viejos, que es la obra posterior, un año después, a que Artemisa fuera víctima de una violación. Artemisa a los 17 años de edad sufre una violación por parte de un alumno de su padre, alguien a quien su padre le había confiado abrirle las puertas del taller para enseñarle su oficio. Artemisa también daba clases ahí y aprendía con su padre. Esto fue a los 17 años de edad. Cuando Artemisa tiene 18 años, hace esta obra, Susana y los viejos, donde algo de esta temática ella deja entrever. Pero más tarde realiza una pintura que se llama Judith decapitando a Holofernes, una obra en la que retrataba una historia del Antiguo Testamento en la que una viuda y una sirvienta decapitan a un señor aparentemente con características muy amenazantes para una mujer, a un señor lujurioso, poderoso. Esta pintura, por el tiempo en que Artemisa la realiza, el tiempo que le lleva terminarla, según los historiadores del arte, sería la primer pintura donde
esta artista puede canalizar la violación que había sufrido en su adolescencia, ¿no es cierto? Una violación que por supuesto la marcó para toda su vida. Más tarde ella realiza otra copia de esta reproducción, pero en la que solo lo que cambia es que la realiza con colores más estridentes y hace mucho más hincapié en lo que sería la luz y la sombra, ¿no? La parte estética. Esta sería un poco el tipo de obra que marcarían su producción, ¿no? Hasta el final de sus vidas. Más tarde, entre 1623 y 1625, la artista decide abordar una vez más la historia de Judith en una pintura titulada Judith y la sirvienta. Acá pone en escena el momento posterior al asesinato de la obra que les mencioné anteriormente, que sería cuando Judith y su criada ponen la cabeza decapitada en una bolsa. Esta última obra es muy valorada por los historiadores del arte por su composición estética, porque aquí ella hace un exquisito uso de la luz y la sombra, de los contrastes, pone el acento en los claros oscuros, pone el acento en el vestido dorado de Judith, como también en la escenografía que hay detrás de estos personajes, especialmente en las cortinas de terciopelo rojo. Sobre todo, dado esta valoración que ella le da a la luz y a la sombra, algo muy característico de la pintura barroca, una pintura que el artista manejaba por excelencia y que ya con esta obra queda muy claro el manejo y el dominio que ella tenía de la estética. Sin embargo, al tiempo, porque como dije antes, su violación la marca para realizar toda una serie de producción, realiza una obra muy importante, Lucrecia, la que da cuenta de una figura femenina al borde del suicidio. ¿Qué significa esto? Claramente muestra a Lucrecia, una mujer noble romana perteneciente a la vida real, quien decidió quitarse la vida después de haber sido violada por el hijo de un rey etrusco. Evidentemente, la artista ha realizado a lo largo de su vida obras en las que pone mucho énfasis en esta temática, porque era una temática que ella podía narrar en sus pinturas, que ella podía visibilizar de alguna manera, mientras que otras mujeres de su época no lo podían hacer. Seguramente, sin saberlo para ese entonces, Artemisa ya era una artista que hoy podríamos decir trabajaba con perspectiva de género, con una perspectiva feminista, porque en sus obras ella narraba estas historias y además tenía algo muy característico, que estas historias eran como contadas en dos partes, en dos obras diferentes, algo muy puntual en la obra de esta artista, ¿no? También debemos contar que tardamos mucho en conocer la historia de esta artista y en conocer su obra, porque los historiadores del arte tardaron bastante tiempo, más de lo habitual, en incorporarla en los libros de historia del arte. ¿Por qué? Porque era una época que estaba dominada por los varones artistas, ¿no? La sociedad patriarcal en ese momento era muy fuerte, como lo fue mucho tiempo después, y no estaba bien visto, incluso hasta ya las primeras décadas del siglo XX, que la mujer se dedicara a pintar, que se dedicara profesionalmente al mundo del arte. Lo podía hacer de manera amateur, pero no en forma profesional, porque era una actividad en la que solo podían interactuar los varones. Creo que esto, y sumado justamente a esta cuestión patriarcal, el agregado de las historias que relata en sus obras, es lo que hizo que los historiadores del arte tardaran tanto tiempo, además por el solo hecho de ser mujer, de incorporarla a los libros.
¿no es cierto? Y por la temática dura que trataba, ¿no? Esa crudeza con la que trataba el tema de la violación de las mujeres de su época. Por eso a mí me pareció importante dedicarle 2 programas para que nuestras oyentes conozcan realmente la historia y la obra de una artista por excelencia que quizás no habían tenido acceso o no conocían a raíz de por qué Susana y los viejos, por qué las obras que ella dedica a Judith, esta historia del Antiguo Testamento. Me parece que es bueno reflexionar acerca de la actuación de esta artista en sus producciones a lo largo de su vida. Bueno, y con esto me despido hasta la próxima semana. Del poeta Camilo Esbarbaro, Calla, alma mía. Calla, alma mía, son estos los tristes días en que sin voluntad se vive, días de la desesperada espera, como árbol desnudo en el invierno que se entristece en el patio desierto. Yo ya no creo que daré más hojas y dudo de haberlas dado nunca. Mientras camino solo por la calle, entre gente que pasa y no me ve, creo estar de mí mismo ausente y me acerco a escuchar donde hay barullo y en las vidrieras me paro extasiado o me vuelvo al crujir de una pollera. Por la voz de un cantahistoria ciego o el fugaz resplandor de una nuca, lágrimas tontas me salen de los ojos o el deseo se enciende en mi mirada. Es que toda mi vida está en mis ojos, cada cosa que pasa la conmueve como una brisa suave al agua muerta. Yo soy como un espejo resignado que refleja cada cosa por la calle. En mí mismo no miro porque nada hallaría, y cuando cae la tarde en mi lecho me tiendo largo como en un ataúd. Traducción de Antonio Aliberti. Camilo Esbarbaro nació en enero de 1888 y tiene una obra muy importante, pero probablemente debe su fortuna literaria, dicen algunos críticos, a Eugenio Montale, que fue un gran admirador suyo, como lo demuestra la dedicatoria de Esbarbaro en un epigrama de su obra más famosa, Osi di Seppia. El tema es que después de la muerte de Angiolina Bacigalupo por tuberculosis, la segunda madre de Camilo fue su hermana, su tía María, llamada Benedetta, que desde 1893 se ocupó del futuro poeta y de su hermana menor Clelia. Cuando pierde a su madre, por lo tanto, Camilo tenía tan solo 5 años y, como se puede ver en muchos de sus poemas de madurez, ubicó a su padre como un verdadero modelo de vida. Ex militante, Carlos Esbarbaro era un conocido ingeniero y arquitecto, así como también un hombre de letras con una fina sensibilidad. Camilo Esbarbaro en 1904 se traslada a Savona, al Instituto Gabrielo Chabrera, donde conoce al escritor Remigio Sena. Este último se da cuenta del talento de su colega y lo anima a escribir, al igual que su profesor de filosofía, el profesor Adelchi Baratano, un hombre de reputación académica a quien Esbarbaro no dudó en elogiar. Se graduó en 1908, después, 2 años después, trabajó en la industria siderúrgica en Savona, y en 1908 aparece su primera publicación en poesía, Resina. La obra no goza de gran fortuna, solo unas pocas personas cercanas al poeta lo saben. Sin embargo, como se ha escrito posteriormente, Esbarbaro tenía poco más de 20 años y el tema de la alienación del hombre ya surge claramente, tanto del entorno que le rodea de la sociedad
como de sí mismo. La evolución de su poética se da en Pianissimo, publicado para una editorial de Florencia en 1914. Aquí el motivo se hace inefable, rayando en la falta de contacto con la realidad. Y el poeta se pregunta si realmente existe como poeta, como lector de versos. El olvido se convierte en el tema recurrente de su poesía. La cuestión es que a partir de estas dos publicaciones, el nombre de Esbarbaro empieza a ser conocido, lo comienzan a invitar a publicar sus textos en revistas literarias importantes de Italia, como La Voz, en donde conoció, por ejemplo, a voces muy singulares como Dino Campana, Ottone Rosai y otros artistas y escritores que estaban publicando con esta revista. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Esbarbaro se alista como voluntario en la Cruz Roja Italiana. En 1917 fue llamado a la guerra y en julio se fue al frente. Cuando vuelve de la guerra, escribe la prosa de Trucioli en 1920 y 8 años después casi una continuación, pero mucho más fragmentada, llamada Liquidación. En estas obras se evidencia una investigación que pretende unir la lírica y la narrativa. De Camilo Esbarbaro, también con traducción de Nino Aliberti, yo que como un sonámbulo camino. Yo que como un sonámbulo camino por las trilladas calles cotidianas, mirándote ante mí me sobresalto. Tú vas delante mío lentamente como una reina. Yo regulo el paso, desvelado de pronto de mi sueño, al tuyo, que es música y sabiduría. Y esta gloria y amor que se insinúan, suben al corazón y me lo colman. Por los locos risitos de una nuca, por el misterio de una capelina, puedo librarme aún de la tristeza. Yo soy joven aún e inexperto, con aire dispuesto a todas las locuras. Se abre una luz en medio de mi niebla, todo expectante como en una espera. No pienso más, estoy contento y mudo. Late mi pecho al ritmo de tu paso. Hablábamos de su vínculo con Eugenio Montale, que justamente se fija en la obra que destacábamos recién, Trucioli, y a partir de ahí nace una amistad importante entre ambos, en la que Montale animó a Esbarbaro a escribir, haciéndolo consciente de su capacidad literaria. No solo eso, dicen acá los críticos, Montale se inspiró con toda probabilidad en Trucioli y en la poética de su colega, y durante estos años en los cuales ya había trabado esta amistad con este gran escritor, Esbarbaro colabora con la Gaceta de Génova, pero también, aparecen algunas complicaciones, el encuentro con las tabernas, con el vino, que socava el estado de ánimo del poeta, que se va cerrando cada vez más en sí mismo. Mientras tanto comienza a enseñar griego y latín en la escuela, y al mismo tiempo comienza a disgustarse con el movimiento fascista, que en esta década preparatoria hace una brecha en la conciencia nacional. Por lo tanto, él nunca se unió al Partido Nacional Fascista y poco después tuvo que dejar su puesto de profesor en los jesuitas genoveses. Además, con el advenimiento del duque, la censura comenzó a dictar la ley y el poeta vio bloqueado, por ejemplo, una de sus obras, Calcomanías. Un episodio que con seguridad marcó el comienzo de su silencio, que se rompe luego, afortunadamente, después de la guerra, ¿no? El tema es que durante toda esta época él continúa dando lecciones gratuitas de lenguas antiguas a los jóvenes estudiantes, pero sobre todo también por la intimidación intelectual del régimen comenzó a dedicarse a la botánica, su otro gran amor. Su pasión y estudio por los líquenes se volvió fundamental y lo acompañó por el resto de su vida.
En 1951, Esbarbaro se retira con su hermana a Espotorno, un lugar en el que ya había vivido en modestas viviendas de 1941 y 1945. También escribe obras en prosa y, sobre todo, también se dedica a la traducción, traduciendo a clásicos griegos como Sófocles, Eurípides, Esquilo. Debido a sus condiciones de salud, nos deja en San Paolo de Savona el 31 de octubre de 1967. Agradecemos a Elvira Cava de Parque Chacabuco, dice que le gusta y escucha nuestro programa. Gracias por llamar. La otra vez estábamos hablando de diferentes directores de cine y estábamos hablando en el último programa de Bernardo Bertolucci, que había nacido en 1941 en Palma y murió en Roma, Italia, el 26 de noviembre del 2018. Estuvimos hablando un poco de su historia, de sus primeros comienzos con Pier Paolo Pasolini, y ahora vamos a comenzar un poquito ya hablando de los años 70, que serían los años que marcaron el ingreso del cineasta al panteón de la modernidad cinematográfica y el reconocimiento de un público general ávido de novedades y atrevimientos políticos y sexuales. Podemos decir que con El conformista en 1970, una de sus creaciones más acabadas e influyentes y posiblemente la auténtica obra maestra de toda su carrera, Bertolucci adoptó la novela de Alberto Moravia para llevar a la pantalla una potente vivisección de un fascista en progreso. Ubicada en Roma en 1938, la historia sigue el personaje interpretado por el gran actor Jean-Louis Trintignant. También podemos seguir hablando porque la enorme producción, la estrategia de la araña, está basada en el cuento de Jorge Luis Borges, tema del traidor y del héroe, y contó con la colaboración en el guión del argentino Eduardo de Gregorio, además de ser el film que marca la primera de una extensa serie de colaboraciones con el director de fotografía Vittorio Storaro. Sería, sin embargo, su siguiente largometraje, Último tango en París en 1972, el que pondría su nombre en las bocas de todos aquellos espectadores que hasta ese momento nunca lo habían oído nombrar. Una de las famosas causas célebres del cine en los años 70, década de apertura sexual cinematográfica de Europa y los Estados Unidos. La historia describe la obsesiva y esencialmente amarga relación amorosa entre un hombre de mediana edad, interpretado por Marlon Brando, y una joven estudiante encarnada por la jovencísima María Schneider. Es una película que después de muchos años trajo, si bien fue muy fuerte las escenas amorosas de la película, después también tuvo su repercusión por temas acerca del lugar de María Schneider y si ella había denunciado tanto a Brando como a Bertolucci. Luego esto como que se desmintió, pero bueno, siempre realmente quedó la duda porque después ella falleció. El enorme éxito comercial de Último Tango posibilitó el financiamiento de una epopeya histórica de más de 5 horas de duración y gran reparto internacional, encabezado por Roberto De Niro. Y un gran reparto internacional encabezado también, digamos, por Gerard Depardieu, Stefania Sandrelli y Donald Sutherland. Novecento en 1976, una reconstrucción en clave de relato coral de un universo en ebullición, el cambio del siglo del XIX al XX y las 4 décadas subsiguientes, un fin en el cual Bertolucci intenta y logra en gran medida enmarcar las tensiones sociales y políticas del país en un relato al mismo tiempo épico e íntimo.
La película marca indudablemente el esplendor de toda una era, la misma que posibilitó experiencias como Apocalipsis Now o La Puerta al Cielo. Siguieron las películas, vamos, porque tanto lo que hizo, creó un mundo en el cual la cultura ha sido sustituida. Él nos dice: no creo como muchos creían en 1968 que la cámara puede ser una ametralladora. Creo en un mundo en el cual la cultura ha sido sustituida por la comunicación. Las culturas locales han sido de alguna manera sofocadas. Vivimos una vida infeliz, desesperada, pesimista, y quería hacer una película sobre un pasado que representa una identidad para el público. Creo que es muy importante mostrar que tuvimos un pasado de luchas y pasiones y por lo tanto de vitalidad. Bueno, y después La Luna en 1979, habla del mito de Edipo. Bueno, otras películas interpretadas por Hugo Tonacci. Bertolucci no volvería a filmar después hasta 1986. La superproducción El último emperador, que terminaría dominando la entrega de los premios Oscar al siguiente año, obteniendo 9 estatuillas, incluyendo las de mejor película y director. Belleza robada, después Los soñadores. Bueno, muchas películas que nos han dado satisfacción. Algunas frases de Bertolucci. En nuestro mundo, digamos que occidental, hasta hace unos 10 años se vivía del mito del consumo y de la riqueza. Va a ser difícil adaptarse a otro mundo diferente. Veremos muchas cosas impredecibles. La nostalgia es un derecho que en los últimos tiempos no me he permitido. Me gustan las películas que tienen el ritmo de las películas de antes, que tienen tiempo para mostrar a la gente pensando o inactiva. La generación de los padres actuales tiene la ilusión, el deseo de seguir siendo joven, de ser como sus hijos. Es el mito de la juventud y miran a los hijos como si les comprendiesen, algo que conduce a equívocos. Y de Bertolucci pasamos a Ettore Scola, guionista, cineasta, que nació en mayo de 1931 en Trevico, sur de Italia, y murió a los 84 años en Roma. Formado en la tradición de la comedia italiana de posguerra, escribió numerosos guiones antes de debutar como director en 1964. Y el último fue el documental Qué extraño llamarse Federico, acerca de su colega Federico Fellini. Fue uno de los grandes cineastas italianos de todas las épocas. Sus obras siguen siendo objeto de admiración más allá del paso del tiempo. Incisivo, a veces polémico, innovador, pero sobre todas las cosas agudo observador de los tiempos que le tocó vivir. Al promediar la década del 50, Scola dejó la carrera de abogacía para dedicarse al cine, primero como guionista y luego como director. Su verdadera fortaleza se materializó en las películas que él mismo dirigió al promediar la década del 60, con obras que muchas veces asumieron un fuerte compromiso a la hora de tocar temas dramáticos, con un humor muchas veces corrosivo e irónico. Dirigió a grandes figuras de la cinematografía italiana como Marcello Mastroianni, Sofía Loren, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli, Alberto Sordi, Massimo Troisi, entre tantos otros, como así también actores europeos como franceses, Gerard Depardieu, Fanny Ardant, entre tantos otros. De su producción se destacan títulos memorables como Hablemos de mujeres, Sucios, feos y malos, Nos habíamos amado tanto, Señoras y señores, buenas noches. Su clásico Un día muy particular, La terraza, Pasión de amor, La noche de Barenes y El baile. Sucios, feos y malos, con la que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes y que en la Argentina estuvo varios años prohibida por la censura. Qué raro, ¿no? Su mirada ácida a las clases marginales romanas, a las que observó impiadosamente, pero con un toque de humor negro,
que generó polémica y a la vez admiración, siendo considerada por muchos de sus seguidores como una auténtica obra maestra en la que se destaca el trabajo de Nino Manfredi. Recibió numerosos premios en los festivales internacionales de Cannes, Berlín y Venecia, así como lauros como el César y David de Donatello, y estuvo nominado 4 veces a los premios Oscar. Algunas ideas, pensamientos de Scola acerca del cine. Dice: el cine tiene una tarea que también es un deber, contar la realidad para que el público la entienda mejor, sobre todo para el público joven. Y otra cita de Scola: el cine es libre, independiente. La televisión es controlable, utilizable especialmente por el dueño de todas las televisiones. Con el cine es más complicado. Decíamos al comienzo de esta noticia de poder hacer relanzamiento de nuestro Café Literario y de Arte Antonio Oliverti en el Gato Negro, Corrientes 1669. De 19 a 21 horas, ¿no? El 26 de noviembre. Sí, aproximadamente 19 a 21 horas. Un ciclo que se ha caracterizado a lo largo de tantos años. Si bien nuestros cafés literarios comenzaron en el año 1989, que tiene que ver con Antonio Oliverti, porque lo fundamos con él y después al fallecer Antonio le pusimos su nombre, fue en el año 1992 en el ya emblemático Café Montserrat, que lamentablemente debido a la pandemia ha cerrado. Pero esta posibilidad de ir a un lugar también tan emblemático, con tanta historia como el Gato Negro, nos posibilita poder continuar con este ciclo dedicado a difundir a poetas, a artistas, a músicos, recordar a las grandes voces que nos precedieron, ¿no? El poeta en el recuerdo que vos llevas a cabo, un segmento poeta en el narradores recuerdo. breves, narraciones breves. Bueno, el poeta en el recuerdo, Horacio Prelller, ¿no? Le pusimos el nombre del querido y gran poeta platense Horacio Prelller. Narraciones breves que lleva a cabo María Marta Donet, y que lleva el nombre de Susana Duat, una estupenda narradora y quien tenía a cargo ese segmento hasta su fallecimiento, y la coordinación que tenemos con Julio Bepré, Amadeo Gravino, quien les habla Luis Calvo. También tenemos la parte de artes visuales con Adriana Gaspar, y música, en la cual nos acompaña Paco Rizzo con tango, y también otros músicos invitados. Así que es una propuesta interesante. Acá Ricardo me está anunciando que no tenemos que ir yendo. Bueno, y seguiremos charlando sobre este ciclo. Le agradecemos mucho a Ricardo Piñero, como siempre, por todo su apoyo y colaboración, y nos vamos hasta el próximo miércoles, recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.